Hola amigos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren súper bien, disfrutando de esta vida en general y pues haciendo el trading con mucho éxito. Hoy lo que vamos a hacer es comercializar utilizando una estrategia que antes había compartido, no la estrategia sino el indicador que voy a utilizar hoy. Vamos a utilizar el análisis técnico y también el indicador que son las bandas de Bollinger. Hoy voy a comercializar con las opciones binarias en la plataforma Pocket Option y hoy comienzo con $165 y yo quiero aumentar este monto pues unas 50 veces, 500 veces. Vean este vídeo hasta el final para ver si he podido hacerlo o no. A ustedes también les puede encantar mi estrategia de hoy y ustedes podrán comercializar y ganar con esta estrategia también. Y vamos a comenzar. Primero les voy a contar en qué vamos a prestar atención a la hora de elegir puntos de entrada. Como pueden ver, este indicador representa un canal del precio con un borde superior, la media móvil, y el borde inferior. Como pueden ver, el precio se acerca impulsivamente hacia el indicador inferior. Vemos que el precio da un saltón y nos está mostrando muy buen crecimiento, y con esta ruptura del canal nosotros podemos abrir una posición larga. Luego, como pueden ver, según la lógica, cuando el precio impulsivamente rompe el borde superior del canal, el precio va para abajo. O sea que en esta situación podemos abrir una posición corta porque el precio muestra muy buen bajón. También, como igual pueden ver acá, la media móvil puede ser de nivel de soporte o resistencia, y nosotros vemos que cuando el precio está mostrando muy buen crecimiento, la media móvil está manteniendo el precio y después de un chiquitico bajón el precio sigue arriba, o sea, creciendo. Con el movimiento descendente, esta misma media móvil sirve de nivel de resistencia y vemos que después de la ruptura de esta línea el precio va para abajo, o sea que el precio, esta línea está manteniendo el precio del crecimiento, y cuanto más impulsivo es el precio, el canal del precio es más amplio, y cuando vemos algún apagón, el precio no se mueve así expresivamente, el canal se hace más estrecho, y en esta situación el indicador no es tan informativo y no da las señales como tal. Y estos son los momentos básicos que nosotros necesitaremos hoy, y vamos a comenzar, vamos a por el primer punto de entrada. A ver, miren. Ahora el precio impulsivamente está tocando el nivel superior del indicador, y aquí les propongo abrir una posición corta porque yo creo que el precio va a hacer un bajón y nos va a mostrar muy buen bajón. Y como pueden ver, antes en el gráfico hemos visto este movimiento, y ahora después de unas velas verdes seguidas, con más probabilidad habrá un bajón, y con este bajón nosotros intentaremos ganar. Y yo creo que un minuto en esta situación va a ser bien suficiente. Y vamos a ver cómo cambia el precio. Bien amigos, perfecto. Como pueden ver, el precio sigue en nuestro guión, nuestro plan, y nos muestra buen bajón. Acá nosotros es donde ganamos, y como pueden ver, un minuto aquí en esta situación nos ha sido bien suficiente. Y también el indicador nos ha dado muy buena pista, muy buen punto para entrar, y les propongo seguir y vamos a abrir una situación más en adelante. Ok, bien, aquí vemos que el precio sigue arriba, y en este momento de nuevo está tocando el borde superior del canal. En esta situación les propongo abrir una posición corta porque vemos que en el gráfico ya se forman las velas rojas, y yo creo que el precio va a hacer un bajón. Y este bajón ya habíamos visto en el gráfico antes, y yo creo que ahora también podemos ver este apagón después de un crecimiento. Esto quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar. Por eso es más probable que el precio en adelante nos muestre un bajón y quizá luego siga arriba con su tendencia ascendente. Y aquí también tomamos un minuto,
que esta posición está en contra de la tendencia general, ¿no? Y mientras estamos esperando los resultados, me gustaría invitarles a mi canal cerrado en Telegram. Aquí les dejo toda la información. Para entrar ahí tienen que escribirme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado allá con mucho gusto, donde comparto más ideas, más estrategias, más publicaciones, más videos, o sea, más de todo. Así que si todavía no están en mi canal cerrado en Telegram, yo les espero con mucho gusto. Y vamos a ver cómo termina nuestra posición. Y bien, así como lo hemos pensado, perfecto amigos, el precio muestra muy buen bajón y es donde nosotros ganamos. Como pueden ver, el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Y un minuto aquí nos han sido suficiente. Yo creo que está bien y vamos a seguir para encontrar un par de situaciones más. Bien, como pueden ver, aquí tenemos una zona de flat y el precio está mostrando un crecimiento impulsivo y se acerca al borde superior del canal del precio. Aquí les propongo abrir una posición corta porque yo creo que el precio va a dar un bajón y antes pues el precio ya había seguido este escenario y así comprendemos que el precio tiene el potencial para bajar y aquí el precio está más abajo del punto máximo en el gráfico del cual hemos visto este punto de reversión y el precio muestra su bajón y aquí vemos que en el gráfico ya se forma en las velas rojas y con más probabilidad creo el precio irá abajo y vamos a ver los resultados. Así es, miren, bien amigos, nosotros vemos que el precio nos muestra su caída y aquí es donde ganamos. De esta manera, el indicador de nuevo nos ha ayudado a encontrar muy buen punto para entrar y ganar con esto. Y un minuto aquí nos ha sido perfectamente suficiente. Vamos a seguir y vamos a encontrar otra situación comercial. Miren acá, el precio está yendo en la tendencia descendente y cerca de la línea promedio del indicador el precio hace su reversión y empieza a bajar. Aquí es donde yo voy a abrir una posición corta porque la media móvil aquí sirve como nivel de resistencia y el precio está haciendo un bajón de este nivel y como pueden ver el precio va abajo con las velas rojas impulsivas y después de un chiquitico crecimiento vemos este punto pivote y el precio ahorita está yendo abajo. O sea que todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar y con más probabilidad el precio irá abajo según la tendencia descendente. Ya lo veremos. Aquí no me despido de dar publicidad a todos mis canales posibles, chicos. Yo veo que muchos de ustedes no me siguen en YouTube todavía y me encantaría verles entre mis seguidores. Por eso, por favor, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, comenten, estén conmigo y yo siempre les estoy súper agradecida por el apoyo que me brindan. Espero verles entre mis seguidores en YouTube y vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. Bien, nuestra posición, chicos, ha terminado bien porque siguió abajo el precio y nuestra posición se cierra exitosamente. Ya en el depósito tenemos $1.500. Nosotros ya nos acercamos hacia nuestro objetivo comercial y vamos a analizar un par de situaciones más, ¿ok? Aquí vemos que el precio sigue la tendencia descendente y ahora con un impulso está tocando el borde inferior. Aquí yo voy a abrir una posición larga porque yo creo que el precio va a hacer va a crecer, ¿no? Va a hacer un saltón. Por eso yo creo que el precio nos va a mostrar un crecimiento y luego seguirá la tendencia descendente. Como pueden ver antes, el precio pues hacía lo mismo, que no tenía nada de saltones para arriba y próximamente sí que lo vamos a ver. Así que ahora vemos que el precio va más arriba de nuestro punto de entrada y vamos a ver los resultados. Así es, amigos. Bien, como pueden ver, el precio sigue nuestro escenario y nos muestra muy buen crecimiento. Aquí es donde ganamos y también un minuto aquí
nos ha sido perfectamente suficiente. Vemos que además de que esta situación ha sido en contra de la tendencia, el indicador de todas formas nos ha dado muy buen punto para entrar y con esto nos ayudó a ganar. Vamos a seguir y vamos a por un punto más. Ok, como pueden ver, tenemos un movimiento ascendente y vemos que el precio sigue específicamente en la zona superior del canal. Por eso aquí abrimos una posición larga de 2 minutos porque la media móvil del indicador aquí sirve de nivel de soporte. Y aquí el precio sigue con las velas verdes y no hace nada de bajones. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer y con más probabilidad próximamente el precio seguirá yendo arriba según la tendencia que aquí está presente. Aquí hemos tenido 2 minutos, hemos tomado teniendo en cuenta que el precio puede estar en la zona de flat o puede bajar o puede pasar de todo. Y aquí solamente vamos a ver cómo termina esta posición. Y como les había dicho, hoy estoy comercializando en la plataforma Pocket Option, que a mí me encanta, igual como lo hago también en Quotex. Por eso, chicos, les recomiendo esas dos plataformas porque la verdad es que funcionan bien. Y si así les parece, pues espero sus comentarios bajo mis videos que sí también están utilizando una de estas plataformas. De hecho, pueden recibir para su primer depósito un bono hasta 50%. Así que aprovechen esta oportunidad y vayan a probar todas estas estrategias que comparto en las mismas plataformas. Y vamos a ver cómo se cierra la posición. Genial, amigos. Bien, como pueden ver, el precio nos muestra crecimiento y aquí es donde ganamos. También 2 minutos aquí en esta situación nos han sido suficientes y como pueden ver el indicador de nuevo nos ha dado muy buen punto para entrar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un trading basándonos en análisis técnico y las bandas de Bollinger, el indicador, y todas las situaciones funcionaron muy bien. Ustedes también pueden utilizar este enfoque en su forma de trading y ganar con ello. A la hora de elegir los puntos de entrada, obligatoriamente analicen la situación en general. Tengan en cuenta la tendencia del mercado, cómo son las velas, utilicen los niveles de soporte y resistencia, porque con experiencia y con conocimientos todo les va a salir bien. Yo estoy segura. Yo con esto me despido de ustedes por hoy. Pongan me gusta, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal en Telegram, entren allá, que yo les espero a todos con muchas ganas y que todos tengamos mucho éxito en trading.